Entonces vamos a empezar por decir que vinimos para crecer y vinimos para crecer en esta vida, ¿ok? La gente, mire cómo ha costado calar en la respuesta, una de las respuestas más difíciles que el ser humano ha tenido que confrontar en la vida es: ¿para qué vine? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuántos aquí están claros de para qué vinieron a esta tierra? ¿Cuántos saben cuál es su propósito? Amén. ¿Ves? Por eso a ella le tocó el primer globito, ¿verdad? ¿Para qué vinimos? Vinimos para crecer. Ella está clara en su propósito. Gloria a Dios. Vamos a ser sinceros. ¿Quién está perdido que dice, yo no sé para qué yo vine? A ver, yo no sé para qué yo estoy aquí en esta tierra, qué es lo que tengo que hacer. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos son sinceros aquí? A ver, levante la mano que diga, no sé cuál es mi propósito. Ok, muy bien. Pues están en las estadísticas de lo normal que suele suceder, ¿sí? Normalmente los sabios que estudian esta pregunta, que hacen la retórica de esta pregunta, dicen que lo más común es que en la edad mediana del ser humano es que vienen descubriendo y entendiendo para qué es su propósito aquí en la tierra. Es lo que comúnmente nos encontramos. Así que la gran mayoría pasa la mitad de su vida descubriendo ese propósito y la otra mitad desarrollándolo. Solamente que algunos también hemos vivido la bondad de Dios en esa misericordia divina de haber dado pasos sin saber que estábamos caminando en el propósito. Y después decimos, con razón esto, con razón aquello. Yo les confieso que en mi primera carrera en educación, yo entré allí para no quedarme sin hacer nada. Y empecé estudiando inglés porque me gustaba el inglés y dije, el inglés sirve para todo. Pero yo no sabía qué estaba haciendo allí. Hoy, por esa gran misericordia de Dios, yo puedo decir, Dios me estaba preparando para hablar en público, para enseñar, ¿sí? Y siempre me había quedado, de hecho, en el aire la pregunta, ¿para qué el inglés? Y ahorita en este momento se está asomando por allí un proyecto que digo, por fin voy a usar el inglés. Gloria a Dios. Pero así es esta vida, ¿sí? Y sobre todo le hablo a los jóvenes que se pueden sentir quizás extraviados, pensando sin rumbo. ¿Será que me voy del país? ¿Será que me quedo? ¿Será que estudio? ¿Será que no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya las señales se están dando, ya Cristo viene, mejor no hago nada. Entonces, a veces los jóvenes pueden estar en esa situación, ¿sí? Pero quiero decirles, en nombre de todos los adultos, que todos de alguna manera también hemos pasado por esas etapas, ¿ok? Así que vamos a descubrir hoy a qué vinimos, pero una de las grandes razones por las que Dios nos envió a esta tierra es porque vinimos para crecer. Así que hay que tener esa actitud de querer seguir creciendo, avanzando, evolucionando. La primera señal es la más fácil, la más superficial, la más fácil de ver, es que vinimos para crecer físicamente, ¿ok? Usted vino para crecer físicamente. Algunos hacia arriba, otros hacia los lados, pero crecemos, ¿sí? O las dos. En esta etapa de crecer físicamente, en esta fase, cada etapa tiene su propósito. La vida, sobre todo en estos tiempos, va muy acelerada y la ansiedad nos puede ganar y cometemos errores. Si no tenemos presente que cada etapa tiene su propósito. Tenemos aquí niños en el salón, ¿verdad? Y qué precioso los niños. Dios bendiga toda nuestra niñez. Los bendecimos y profetizamos sobre ellos un camino lleno de la abundancia de la sabiduría del Señor.
la van a necesitar porque los niños que se están levantando ahorita tienen un mundo más hostil que enfrentar, pero también caminan con ese Dios grande y todopoderoso que les guardará en cada paso y no dejará que se resbalen ni a derecha ni a izquierda. Amén. Pero qué bonita la etapa de la niñez, que cada vez se va cortando más y que nosotros como el pueblo del Señor tenemos que hacer defensa de que ellos puedan vivir esas etapas con la inocencia que merecen, ¿sí? A veces queremos como que abrir los ojos antes de tiempo, nos asustamos, pero si usted verdaderamente confía en que ese niño llegó a este mundo con un propósito, porque nadie viene a este mundo sin un propósito. Por el tiempo que tenga que venir. Yo tuve la experiencia triste de perder un bebé de 3 semanas de gestación. Y lloraba confundida, yo decía, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué si yo estoy sana, si amo a mi esposo, si anhelamos un hijo? ¿Qué pasó allí si no hay nada, no hay ninguna patología? ¿Por qué? ¿Por qué solamente 3 semanas? ¿Por qué no pude conocer su carita? ¿Por qué no pude ponerle un nombre? ¿Por qué la alegría me duró tan poquito? Y Dios ministraba mi vida que esas 3 semanas cumplían el propósito de ese hijo. Y fue impresionante cómo en esas 3 semanas ese niño ha enseñado tantas cosas y ha ayudado a tantas madres a superar sus brazos vacíos. Es impresionante el gran maestro, porque bueno, yo lo llamo varón porque siempre quise tener un varón. Y yo decía, es impresionante todo lo que él ha hecho. Hoy entiendo también después de la partida de mi esposo muchas cosas y yo digo, bueno Señor, tú lo sabes todo. A veces en el momento no podemos entender los planes, pero lo que sí me quedó claro de esa experiencia fue de que nadie viene a este mundo sin un propósito, así pase por esta tierra unas horas, unos minutos. Yo no sé quién ha vivido esa experiencia en este salón, pero sirva esto para que usted reconforte su vida y su corazón de que cada vida tiene un propósito. Esta vida no es perfecta, la vida perfecta nos está esperando y por eso es que estamos aquí. Amén. Anteayer celebraba mi cumpleaños y hacía un post y decía, gracias Señor por esta vida, tal y como es y no como me gustaría que fuera. La vida es tal y como es. ¿Por qué sufre tanto el ser humano? Porque el ser humano quiere torcerle el brazo a Dios y hacer la vida conforme a sus expectativas. Y nosotros no estamos aquí para cumplir nuestras expectativas. Nosotros estamos aquí para crecer en medio del conocimiento que Dios nos da acerca de lo que tenemos que hacer en esta vida. ¿Ok? Por eso cada situación tiene que ver con crecimiento. Entonces la etapa de la niñez es muy linda y tenemos que guardar esa inocencia y resguardarla lo mayormente posible. Los niños de esta generación están creciendo con padres demasiado ocupados para jugar con ellos, ocupados para hacer las tareas con ellos, ocupados para llenar sus expectativas o responder sus inquietudes acerca de Dios, ocupados para ponerse a enseñarle las historias bíblicas. Y cada vez los padres estamos delegando más estas tareas a los educadores, a los líderes de la iglesia, al vecino, a la señora de las tareas dirigidas. Y gloria a Dios por todas esas personas que sirven en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, pero primeramente la labor es de nosotros como padres. Y qué satisfactorio es que tu hijo, tu hija pueda aprender de Dios de primera mano de tu parte. Que cuando crezca pueda tener la memoria de decir, yo aprendí,
yo pude vivir mi primera experiencia con Dios gracias a un tiempo de iglesia casera, gracias a un tiempo que estuve con mamá, con papá, mis primeras letras, mis tareas, mis juegos. Eso es demasiado satisfactorio. Por eso es que a veces vemos tanta juventud que le falta autoestima, que no tienen un buen autoconcepto, y es porque tienen una niñez vacía. Tal vez hemos cometido errores como padres y los vamos a cometer porque no existen los padres perfectos, eso no existe, ¿sí? Pero en la buena voluntad de querer hacerlo bien, lo tenemos que hacer lo mejor posible. Siempre va a haber una parte que le va a quedar a Dios porque Él es el que se va a llevar toda la gloria en esto, ¿sí? Pero que de mí no quede, en cuanto de mí dependa, poder hacer la labor y el rol como lo mejor que yo pueda sacar de mí para mis hijos, porque son mi extensión, se formaron de mí. Son mi sangre, son mi linaje, es mi responsabilidad con la humanidad. ¿Qué tipo de persona estoy dejando en la tierra? Si estoy dejando una persona para bien que traerá luz, o si estoy dejando una persona tan vulnerable que lo que traerá es tiniebla y oscuridad para los demás. Qué triste. Tú fuiste creada y fuiste creado, Padre, también como una fuente enorme de luz para traer bien a esta tierra. Eres un vaso idóneo para traer la luz de Dios a esta tierra. Y eso es a través del rol que estamos ejerciendo como padres y como madres. Y empezamos desde la niñez, porque si los educamos en sus primeros años de vida, si los instruimos en la palabra, aun cuando fuere viejo, jamás se va a apartar de ese camino. Entonces tenemos que resguardar a nuestros niños, tenemos que blindar sus mentes, tenemos que cuidarlos, explicarles. No podemos guardarlos en una cúpula de cristal, porque es como Jesús cuando dejó a sus discípulos. Él fue sincero y dijo: los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Van a tener que enfrentar un mundo que va a querer hacerles daño. Hizo una buena labor paternal allí Jesús con sus discípulos y les dijo: pero tranquilos, yo he vencido el mundo, confíen en mí. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Así nosotros tenemos cada día que enviar a nuestros hijos al colegio con bendición, explicándole las cosas, pero si no les hacemos las preguntas correctas, ¿cómo vamos a saber qué están viviendo? ¿Cuántos niños están viviendo bullying en silencio? Porque no quieren contar, porque están amenazados. ¿Cuántas cosas están ocurriendo en los baños de los colegios? A mí me llegan casos a diario. Y tenemos que darle la apertura de que ellos puedan tener la confianza de hablar y hacer las preguntas correctas. No es solamente ¿cómo te fue hoy? ¿Cuál va a ser la respuesta, niños? Bien. ¿Le hiciste caso a la maestra? Sí. Es diferente decir ¿qué aprendiste hoy? ¿Con cuál de los amigos jugaste hoy? ¿Y qué jugaron? ¿Y qué fue lo mejor de hoy? ¿Y hubo algo de hoy que no te gustara? ¿Hubo algún comportamiento tuyo que tengas que cambiar para mañana? Cuando le hacemos preguntas que ellos puedan desarrollar más conversación, generamos también seres humanos que van desarrollando un pensamiento más crítico, más analítico y tienen más cosas que contar. Entonces, buenas preguntas van a traer buenas respuestas. Bien, entonces cada etapa tiene un propósito. Este congreso yo sé que está dirigido mayormente a la juventud. Y la juventud, la adolescencia, tiene un propósito muy particular.
La vez pasada que estuve acá, hablamos un poco en el mood de las mujeres, ¿verdad? Nuestro yo de adolescente. Y hay una cosa que a mí me asombra mucho de la etapa de la adolescencia, y es que en la adolescencia tomamos las decisiones más cruciales que van a determinar nuestra vida adulta. Y esas decisiones las tiene que tomar un adolescente. Imagínense. Cuando estamos hablando de que en esta etapa, allí viene el punto número 1 del neurodesarrollo, ni siquiera nuestro cerebro está todavía totalmente formado, sobre todo nuestra corteza prefrontal, que es la más importante para la toma de decisiones. Entonces, a corta edad tenemos que tomar unas decisiones fuertes, grandes, que van a determinar mi vida adulta sin tener la madurez completa. Imagínense cuántos jóvenes necesitamos de Dios para dar cada paso, porque aunque no lo entendamos, Dios nos dice es por aquí y es por aquí. No lo entiendo, Señor. Todos mis amigos se están yendo, no sé, al ejército, o se están yendo del país, o todos están estudiando marketing digital, pero tú me dices que es por aquí, pues yo voy a confiar en ti. Por eso el joven tiene que desarrollar esos sentidos espirituales para conectarse con Dios. Y créame que si usted realmente obedece esa instrucción divina, usted no va a fallar. Así no lo entendamos, usted no va a fallar. ¿Qué pasa? Que en la adolescencia muchas veces elegimos nuestra personalidad, los grupos con los que vamos a compartir generan también carácter y comportamiento en quien yo voy a ser, la música que voy a escuchar, la moda que voy a usar, la persona de quien me voy a enamorar, porque es la adolescencia la etapa de los enamoramientos. No necesariamente tiene que ser la etapa de los noviazgos, son dos cosas distintas. Me puedo enamorar, pero que me enamore no significa que tenga que tener un noviazgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada etapa tiene su propósito. ¿Para qué es el enamoramiento? Para que vayas elaborándote un perfil de cómo te gusta una persona, con quién te gustaría compartir tus sentimientos. ¿Qué me gusta? Cuando las hijas o los hijos llegan a casa a comentarles si les gusta a alguien, o ustedes la ven demasiado arreglándose, las chicas, los muchachos, casi que se gastan el pote de gelatina a diario, ¿verdad? Y se perfuman y se ponen los perfumes del papá, del tío, del abuelo, se gastan los potes de perfume. Pero usted dice, aquí hay algo raro, ¿verdad? No quiere salir de la iglesia, llega temprano, aquí hay algo extraño. Y usted ve ese especial interés. Cuán interesante es que se puedan tener esas primeras conversaciones con los adolescentes y decir, cuéntame, he visto que te gusta mucho, te brillan los ojitos cuando ves a fulanito o a fulanita. Sin miedo. Y cuéntame, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué pregunta tan importante? Porque ni siquiera el mismo adolescente se lo ha planteado. Solamente él sabe o ella sabe que siente maripositas cuando lo ve, ¿verdad? Pero ni siquiera se ha planteado qué es lo que me gusta, por qué me produce esto. Y es importante que le podamos hacer esas preguntas, ¿sí? Pero cuéntame, ¿y qué te dice? ¿Y qué han compartido? A lo mejor, como el enamoramiento, el primero es un enamoramiento básico, a lo mejor solamente me gusta es los pantalones que usa, ¿sí? O que se pone el cabello de tal o cual manera, o que es catire, o que es moreno, ¿sí? O que es bonita, que danza bonito, no sé. Entonces, el adolescente tiene que saber cómo está elaborando su perfil. Y sin saberlo, con esas primeras experiencias, está elaborando de quién es la persona que se va a enamorar y va a ser el padre o la madre de sus hijos. Entonces, fíjense cómo es importante el enamoramiento. Si los padres nos ponemos bravos
y los regañamos y a esta edad tú no vas a estar teniendo y que no te puedes enamorar. Entonces, ¿qué pasa? Baja la Santa María. No nos cuentan más nada. Entonces hay que relajarse. Y hay que entender que esa es la etapa de enamorarse. Si su chica adolescente le dice, me gusta un muchacho, usted va a decir, gloria a Dios. Por lo menos ya sé que es heterosexual. Porque es que en ese proceso también está la sexualidad. Están definiendo qué me va a gustar, ¿sí? Entonces también se define la sexualidad. Así que si el chico le dice, me gusta tal chica, usted dice, gloria a Dios, ¿sí? Le gustan las chicas. Y usted empieza a preguntarle por qué le gusta, qué es lo que le gusta. Y le da la apertura. Miren, yo he acompañado a hombres en sus procesos de noviazgo y muchos de ellos me han comentado lo difícil que es un cortejo sin el consejo de un papá. Y lo mucho que se le facilita a un chico un cortejo cuando siente el respaldo de papá. ¿Sí? Vamos, hijo, yo te acompaño. ¿Y qué te dijo la muchacha? Y cómprale esto, y vamos, trátela con respeto, y vamos, y a lo mejor va y lo acompaña a la casa de los padres. Ese muchacho no está solo, tiene un papá que lo represente. Qué diferente. Que levanten la mano los varones que han vivido esa experiencia. Qué diferente es cuando papá me ha dado ese respaldo y voy con esa seguridad a cortejar o a empezar por lo menos una amistad con propósito con una chica. La autoestima y la seguridad es totalmente distinta a un muchacho que está experimentando con ansiedad y sin saber qué decir ni cómo hacer, y allí es donde vienen los errores de procedimiento. Entonces, papá y mamá tienen que estar allí a cargo de todo este proceso, igual para la chica. Entonces toca un papá y una mamá que eduquen a la chica cómo recibir un cortejo. Porque el hecho de que tengas un chico enamorado no quiere decir que tengas que ser su novia. ¿Ve? Enamoramiento no es noviazgo. ¿Sí? Entonces allí acompañamos a la chica también a que aprenda a recibir el cortejo, a que no tenga que haber un intercambio de nada por un regalo, por una flor, por un chocolate. Simplemente hay un acto de enamoramiento y te puedes tomar tu tiempo para elegir, para madurar y estar lista para realmente tener un noviazgo. Porque ¿qué es un noviazgo? Un noviazgo es la antesala a un matrimonio. ¿Estamos listos para casarnos en la adolescencia? No. Entonces el noviazgo en la adolescencia, ¿qué va a ser? Un noviazgo largo, donde la etapa se va a hacer más tediosa y más riesgosa a cometer errores. ¿Ve? Entonces tenemos que darnos el tiempo para poder vivir esa etapa. Pero la ansiedad muchas veces gana porque no entendemos la función de las hormonas en el cuerpo. No entendemos que las hormonas están haciendo un trabajo natural, que es necesario que se den unos cambios, que nuestros cuerpos vayan cambiando y modificándose, pero esos cambios son preparación, no es que están listos, es preparación. Cometemos un error que cuando las chicas tienen su primera menstruación, les decimos, cuidado, que ya puede salir. Craso error. No, señor, tu cuerpo se está preparando para la vida adulta, pero al cuerpo le falta también que madure el cerebro, que se tomen decisiones y se cumplan ciclos de adulta,
que tengamos la libertad, inclusive hasta financiera, para tener hijos, que hayamos elegido a la persona correcta para tener hijos, que hayamos quemado todas nuestras etapas para llegar a la maternidad. No es la menstruación la que dice que ya estamos listas para tener hijos. No, es la primera señal de que empezó un proceso. Sonó el timbre y empezó un proceso. Pero no es que estamos listas para la maternidad. Igual los varones. Los varones, lamentablemente, ¿verdad? Voy a hablar así un poquito en clave porque tenemos niños, pero los varones, lamentablemente, no se les enseña del desarrollo. A las chicas nos están hablando desde los 8 o 9 años del desarrollo, pero a los chicos nadie les dice que también se van a desarrollar. Y que va a llegar un momento en la noche donde va a llegar esa primera llegada, ¿verdad? Ya sabemos de qué. Y entonces, wow, ¿qué pasó aquí? Y entonces lo viven en oculto. Y no cuentan nada. Y a los padres menos. Y de repente usted dice, wow, ¿y qué pasó con este muchacho? Se levantó hacendoso, lavando las sábanas. ¿Qué pasó? Dice, primera vez que se levanta bañado. ¿Qué pasó aquí? Y es que está viviendo en silencio su primera señal de desarrollo. ¿Está listo ese joven para tener hijos? No. Le cuenta a los amigos. ¿Y qué le dicen los amigos? Los amigos empiezan a buscarle material creativo, ¿verdad? Ya ustedes saben cuál. Material creativo, y le dice, es que tienes que empezar a hacer el autoejercicio de la función sexual, ¿sí? Entonces empieza el joven a dañar su sexualidad desde la adolescencia. Y empezamos a dañar el diseño, a vivir una experiencia que nuestro cerebro todavía ni siquiera está totalmente desarrollado para vivir toda esa descarga de experiencia, esa descarga hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Anda sobreestimulado. Entonces, por eso quiero tener una chica rápido. ¿Pero por qué? Porque estoy adelantando funciones que no son para mi etapa. Pero si nadie me lo explica, si nadie me lo dice, si nadie me contó que esto me iba a pasar y qué iba a hacer cuando me pasara. Por eso, por la falta de conocimiento, mi pueblo va pereciendo, ¿verdad? Perece de ignorancia por la falta de conocimiento. Qué diferente es haber vivido el abordaje, joven, que estás aquí. Esta educación sexual la debe ejercer tu papá y tu mamá. Pero estás aquí y Dios quiere que escuches esta enseñanza, pero esto es material y a veces nosotros le tenemos que echar la ayudadita a los padres y decirle, papá, mamá, se habló de esto, cuéntame, ¿qué sabes tú? ¿Cómo lo viviste tú? Y ayudamos a papá y a mamá porque nos vamos a encontrar con que mamá va a decir, yo no sabía que eso le pasaba a los hombres. Y papá va a decir, a mí nunca nadie me dijo. Entonces, ¿qué pasa? No es que son los culpables, sino que ellos también son víctimas donde esto no se conversó. Pero tú que estás viniendo a la iglesia, que Dios te ama y que te trajo a vivir este congreso, puedes servir también de ayuda para cortar eso allí, educar a papá y a mamá, hacer un corte y tú empezar a prepararte para cuando tengas tus hijos, sí hacerlo. Porque es la voluntad de Dios que tengamos el conocimiento, porque la verdad es lo que nos hace libres. Amén. A ver, que se mueva el globito. ¿Dónde está el globito? Muévanlo para la otra nave, Ajá. Que se mueva el globito, Muy bien. A ver. Ay, ¿a quién le cayó el globito? Al que le haya caído más cerca, a ver.
¡Ay, me encanta! Miren a quién le tocó el globito. ¡Qué bueno! ¿Para qué vinimos, mi hermana? Para crecer, muy bien, y para crecer físicamente, ¿verdad? Hermana, ¿a ti te conversaron de estos temas cuando eras una jovencita, una adolescente? ¿Sí? ¿Y le has conversado a tus hijos y a los varones también? Qué bueno, un aplauso para la hermana. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En todo este desarrollo, los cambios van a ser constantes. Y en estos cambios sufre lo que es nuestro autoconcepto, nuestra identidad, porque hay que comprender a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, ¿sí? No nos gustan las piernas, que si se ven muy flacas, que si se ven muy delgadas. En estos días estaba atendiendo a una chica que tiene unas piernas hermosas, pero les empezaron a hacer bullying por sus pantorrillas y está acomplejadísima, que no usa vestidos ni faldas y sus piernas no tienen nada de malo. Pero el adolescente depende mucho de la opinión de su entorno y está en un constante cambio, ¿sí? Que si las hormonas producen un poquito de acné, que si la forma del crecimiento hasta de la misma cara, la nariz cambia de forma, las orejas, que si los brazos, que si los músculos, las chicas, que si la cintura, que si la cadera, que si el busto, porque todo está en plena transformación. ¿Y qué pasa? Estoy viendo una imagen nueva en el espejo que es nueva y no me gusta, no conozco a esa persona que estoy viendo en el espejo y me asusto y me aterra quedarme así y qué voy a hacer. Y entonces empiezan las chicas a usar las ropas holgadas. Eso es lo que tengo en mis adolescentes y ahora como está de moda la oversize, ¿verdad? Entonces las franelotas, los pantalones y empiezo a vestirme holgada, pero es porque quiero ocultar la forma de mi cuerpo. Y empiezan las situaciones a tergiversarse también, ¿sí? Mira, ella se viste así, está cada vez menos femenina, yo creo que es que le gusta. Y empieza a distorsionar la orientación sexual cuando ni siquiera ha terminado completamente el concepto para definirse. ¿Sí? Pero lo que no entendemos es que hay un adolescente que no está a gusto con su transformación. Y allí tenemos las mamás que ser apercibidas y poder ayudar a esas jovencitas, llevarlas, quizás hacerle un arreglo, quizás buscar una persona que sepa más cuál es el tipo de vestuario con el tipo de cuerpo. Hay una actividad que yo se las recomiendo, yo las mando con las madres y las hijas. Y se van a ir a internet, pueden googlear o en Pinterest, y empiezan a buscar imágenes de ropas y modas y las pongo a jugar a ambas, a establecerse unos outfits, ¿sí? El outfit de la chica, mamá opina y entre las dos elaboran ese outfit. Pero también entre las dos elaboran el outfit de mamá. Este outfit me lo puso mi hija. Ella me dice, yo le digo, hija, yo soy muy formal, yo soy muy de mi generación. Y yo digo, voy a predicar en un congreso de jóvenes, mamá, te tienes que ir pava. Y no te vayas a meter toda la camisa, te sacas una parte y te pones los zapatos blancos, estos pantalones están de moda. Y ella me elaboró mi outfit, ¿sí? Porque los jóvenes no van a conectar con una señora que esté ahí entaconada, encopetada. Entonces yo, bueno, chévere. Porque tenemos que estar abiertos a escucharlos también. A veces los padres queremos de manera autoritaria que te vas a vestir así, 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 y no entendemos que ellos comparten con un entorno donde va a ser discordante también y va a sufrir el bullying de los demás. Entonces, como papá se peina así, entonces tú también te tienes que peinar así.
y resulta que todos los amigos vas con los pelos así. Entonces ellos también quieren pertenecer y ser aceptados en un grupo. Y eso es normal, ¿sí? Y allí vamos negociando los límites, ¿sí? A lo mejor no voy a dejar que se pinte el cabello, pero puedo permitir este corte y ahí negociamos, ¿sí? Pero ellos también tienen que adaptarse a un entorno. ¿Cuántos jóvenes se identifican con esto? A ver. ¿A cuánto les ha pasado? Muy bien, gracias por la sinceridad. A ver, que siga rodando el globito. ¿Dónde está el globito? Ruédenlo, ruédenlo, ruédenlo. Ajá, ajá, no, pero que no se caiga, que no se caiga. Ajá, ajá, ahí, ese caballero le quedó. Ah, no, me lo rodaron. Que le caiga un caballero, lánceselo a un caballero. Me lanzaron el globo para que las mujeres. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. A ver, hermana, ¿qué viniste? A crecer. Muy bien. Y en los estándares de belleza, hermana, ¿qué fue lo más difícil para ti? En los estándares de belleza, de la juventud, de la adolescencia. Eras muy delgada y ahora queremos ser delgadas, ¿verdad? Eso nos va a pasar, ¿sí? Decíamos, ay, pero qué flaca. Y ahora, Dios mío, cuánto quisiera yo mi cuerpo de 15. Ay, no. Porque es así, esta etapa es así. Entonces, los estándares de belleza, ¿quién los marca? ¿Ve? Con el poco criterio que tenemos, a veces las modas las diseñan personas por allá, por Francia, gente que quiere implementar una moda por algún motivo, tal vez hasta solo económico, ¿sí? Porque miren, es rentable. Si yo fuera diseñadora, entonces digo, bueno, la moda son los pantalones bota ancha. Y entonces después digo, a los meses, no, ahora la moda es tubito. ¿Qué va a pasar? La gente no se va a poner más el bota ancha, va a tener que comprar el tubito y gasta más y me compra más. ¿Sí? Entonces no, que ahora la moda es los pantalones Capri, ahora hay que cortarlos por aquí, pescadores. Y entonces no, después que arrastre. Entonces, a veces nos movemos por intereses económicos de otras personas y sufrimos. Que sí porque somos delgadas, que sí porque más rellenita, que sí. Y yo siempre he pensado en las mujeres en las cejas, ¿sí? En la época de mi mami hubo un momento que las cejas bonitas eran las más delgaditas. Y muchas mujeres se tatuaron las cejas delgaditas. Y después cuando la moda era gruesa, ¿cómo iban a hacer? Ay. Ya se habían volado todas las cejas. ¿Sí? Entonces imagínense si uno va caminando al ritmo del mundo, ¿cómo hace? Por eso es que la Biblia es sabia y dice que no nos amoldemos. No nos vamos a moldar a este mundo. Por eso cada una tiene su esencia. ¿Sí? A mí me gusta el maquillaje lo más natural, mis cejas naturales. Mi hija vive diciéndome que me las pinte. Yo digo, no, pero a mí me gusta cómo se ven así naturales. Y sí, miren, ustedes no tienen idea de cuánta gente me ha perseguido para hacerme esas cejas. Y digo, pero es que a mí me gustan así y esa es mi esencia. Por eso es importante poder hacer un ejercicio que yo recomiendo que se llama el ejercicio del espejo. Usted se pone frente al espejo y usted se va a observar desde la cabeza hasta los pies. Para los jóvenes esto es magnífico, desde la cabeza hasta los pies. Y usted se va a empezar a ver las cejas, los ojos, la nariz, la boca, los dientes, las orejas, todo lo que usted pueda ver y usted se lo va a ir describiendo. Y usted se va a ir preguntando, ¿me gusta o no me gusta? Si me gusta, obviamente se va a quedar allí. Y usted va a dar gracias a Dios por sus orejas, por sus cejas, por su nariz,
porque le gustan. Pero a lo mejor usted va a decir, no me gusta. Ok, si no me gusta, ¿lo puedo cambiar? ¿Qué implicaría que lo pueda cambiar? Por ahí dijeron que sí, me encanta. Ajá. Sí, lo puedo cambiar. Ok, ¿qué implicaría si lo puedo cambiar? ¿Qué necesito? A lo mejor necesito dinero, el permiso de mis padres. A lo mejor implica que traiciono un valor genético de la familia, porque todos tienen la nariz así, yo voy a ser el único que va a diferenciarse de la familia, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Puedo hacerlo? ¿Quiero hacerlo? ¿Quiero someterme a ese dolor, por ejemplo? Entonces, si no lo puedo cambiar, ¿qué debo hacerlo? ¿Qué debo hacer? Debo aceptarlo. Esta es la nariz de los Rodríguez, me quedo con la nariz de los Rodríguez, ¿sí? Me identifica con mi clan, ¿sí? Fíjense, yo tenía en el desarrollo, tenía la posibilidad de las dos narices, la de los Britos, que era de mi mamá, de mi familia materna, y la de los Rodríguez. La de los Britos era larguita, pero más anchita. Y la de los Rodríguez era más perfiladita, pero hacia abajo. Y entonces yo una vez escuché a alguien decir que si uno se sobaba la nariz así, todas las noches viendo la luna, uno se la perfilaba. Entonces usted me veía todas las noches, Quique. Y esa es la vida del adolescente, ¿sí? Entonces, si hay que ejercitar porque quiero tener más músculo, ejercitamos. Si queremos, pues quizás ganar más peso, busco la información para ganar más masa muscular. Entonces, la idea es que usted se enfoque en vez de pelearse con su cuerpo, frustrarse en la vida, pelearse con Dios por el cuerpo que le dio, usted soluciona lo que pueda solucionar. Pero le aseguro algo, joven y jovencita, cuando crezcan, cuando la neocorteza, la corteza prefrontal termine de desarrollarse, créame que ese problema que para usted ahorita es tan importante, va a pasar a ser algo desapercibido. ¿Por qué? Porque en ese proceso de intentar cambiar, miren lo que va haciendo Dios con nosotros. Nos va ayudando a aceptarnos y a querernos tal y como somos. Y a lo mejor usted estaba perfilándose esa nariz ahí debajo de la luna y usted peleando con su nariz, y a lo mejor la primera persona que le corteje le dice, ¿qué nariz tan linda tienes? Usted dice, ¿qué? Y entonces usted anda orgullosa de su nariz. Este es el gancho, yo no me había dado cuenta. Entonces, a veces, porque una opinión, repita conmigo, una opinión es la que tengo de mí. Una opinión es la que tiene otro de mí. Y una opinión es la que tiene Dios de mí. Entonces, imagínense, hay tres flancos. Usted se está quedando con uno solo y cree que esa es toda la verdad. ¿Ve? Pero resulta que la gente afuera le ve bien y usted es quien tiene el complejo aquí adentro. Y si usted busca en la palabra, usted ve que fue creado bellísimo, valioso, y que usted cuesta nada más y nada menos que la sangre del único Hijo de Dios. Y deja de pelearse con el cuerpo. Entonces, cuidado con esos estándares de belleza. Muy bien, fíjense lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestros cuerpos. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por
todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Sí? A veces esas cosas que no aceptamos sencillamente se las tenemos que entregar a Dios como parte de un sacrificio que es santo, que es agradable, esa clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando sabemos que nuestros cuerpos no nos pertenecen, cuando sabemos que nuestros cuerpos fueron creados para adorarle a Él. Miren, a veces usted se está peleando con una nariz y hay gente que está naciendo sin una nariz. Usted tiene que darle gracias a Dios, tal cual como usted es y no como le gustaría que fuera. Tal cual como soy, Dios lo va a usar. Dios va a usar cada detalle. Él no se ha equivocado en nada. ¿Cuántas jóvenes bellísimas están usando su cuerpo de la forma equivocada cuando esa belleza está reservada para un propósito mayor? Por eso tenemos que hacer el ejercicio de ver que tengo que entregar mi cuerpo como un sacrificio ofrecido para Dios. Porque no nos pertenece, es prestado, es un envase, es un templo para que habite el aliento de Dios dentro de este envase. Dios ha sido tan sabio con esto de la parte física, que si usted lee en Isaías, usted va a encontrar que en las profecías de cuando llegara el Hijo de Dios a esta tierra, dice que no era de buen parecer. Así que esas fotos que nosotros vemos de un Jesús con los ojos azules, todo italiano, rubio, Isaías contradice todo eso. Y dice, mi hijo no es de buen parecer. Wow. O sea que envió a un Jesús normalito, que no iba a necesitar un perfil griego para traer una verdad contundente a la tierra y partir la humanidad en un antes y un después. Porque no es el envase, es el perfume que Dios ha puesto dentro de este envase. Amén. Y está bien que nos arreglemos, está bien que te sientas chévere con la ropa que eliges, con la moda también que eliges, está bien. Es parte del cuidado de este regalo llamado cuerpo. Pero más que el cuerpo, vamos a ofrecer como sacrificio este cuerpo para que pueda surgir de él la esencia más importante de todo esto, que es lo que Dios ha puesto en ti. Así que vamos a crecer físicamente, pero también vamos a crecer emocionalmente. A ver, que ruede el globito. ¿Dónde está el globo? Déjenselo a un varón, pásenselo a un varón. Ajá, ahí le cayó a un varón. ¿A qué viniste, hermano? A crecer, muy bien. Vamos a crecer físicamente y vamos a crecer emocionalmente. A ver, ¿cuál es la emoción que más te ha costado dominar? La amargura. Gracias por tu sinceridad. Un aplauso. Muy bien. La amargura. Fíjense, la inteligencia emocional es aprender a manejar estas emociones de manera funcional, porque sí vamos a experimentar todas estas emociones. Yo tengo una campaña de educación a las iglesias de que a veces tildamos de manera despectiva a las personas que están viviendo procesos emocionales válidos porque son humanos, ¿sí? Y tildamos a esas personas de personas almáticas.
Y decimos, no seas almática, hermana, no seas almático. Pero eso es imposible. Tendríamos que borrar los salmos de la Biblia. Cada salmo habla de emociones. Y muchos de esos salmos fueron escritos por el rey David, un hombre que es tipificado hasta el día de hoy como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién puso esas emociones en nosotros? No fue el diablo, fue Dios. ¿Sí? Y nos ha dado un potencial tremendo para crecer en el desarrollo de saber usar esas emociones. Las emociones son unas maestras tremendas. Que usted aprenda a dominar esa amargura. Allí va a triunfar Dios. Porque en lo que usted intenta combatir esa amargura, usted va a descubrir el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Cuando usted combate la tristeza, combate con todos sus procesos depresivos, sus melancolías, usted va a experimentar un Dios que puede darle una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en el manejo de esas emociones hay un arte que nos lleva a madurar, que nos lleva a hacer conexiones. Yo he vivido procesos que han sido para matarme emocionalmente. Y yo sé que no soy la única, yo sé que todos aquí hemos vivido nuestros procesos, porque aquí solamente hay gente que Dios está interesado en procesar y perfeccionar hasta el día que Él venga. Por eso todos estamos en este proceso de crecer juntos. Usted con sus luchas, yo con las mías. Todos hemos perdido gente que queremos, todos hemos perdido metas que queríamos lograr y nos frustramos. Y todo eso añade al propósito de nosotros en esta tierra. Porque todo eso viene para ayudarme a crecer. Entonces la depresión no viene para matarte. Viene para que experimentes también la alegría de saber que puedes salir de allí, que puedes contar con Dios para sacarte de ese pozo, para sacarte de ese hueco y poder ver su luz en medio de un proceso. Aunque parezca imposible, aunque parezca que nos vamos a morir en medio de ese proceso. Y eso es inteligencia emocional. Eso es que cada proceso saque lo mejor de mí, no lo peor de mí. Entonces, aquí es donde nos tenemos que alimentar con la palabra. Porque la palabra te va a dar el sustento, la fuerza y la fortaleza para levantarte. Le crees a la palabra y dejas de creerle tanto a una emoción, porque la emoción está allí también para que tú la señorees, para que la gobiernes, no para que ellas te gobiernen a ti. Entonces, ¿usted qué va haciendo evolucionar allí? Su alma evoluciona. Y cuando usted evoluciona en un área, usted sirve después de ejemplo y de maestro a otra persona. Y usted puede hablar de un Cristo que lo puede libertar de la tristeza y de la amargura, de la ira. Pero ¿qué pasa? Que empezamos a mirar hacia adentro. Las emociones son unas maestras. A usted no le va a molestar algo por molestarle. Si algo le molesta, usted tiene que preguntarse, ¿por qué estoy molesto? En realidad, ¿cuál es mi rabia en todo esto? Hacerse la pregunta profunda. A veces lo traslado hacia afuera y digo, es que esa persona me cae mal. Y todo lo que hace o dice me cae mal. Pero cuando yo me pregunto, ¿por qué me cae mal? Porque a veces esas personas solamente son espejos de mí. De un algo de mí que no me gusta en mí, pero me veo reflejada en la otra persona, y hasta que no se presente esa persona, Dios la usa para que yo me vea yo. Y ahí descubro por qué es que me molesta.
Si yo tengo problemas con los límites y soy una persona que a todo le digo que sí, 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 y hazme este favor y acompáñame para acá y me llama a las 3 de la mañana y yo estoy disponible y sí, sí, cuando yo voy hasta que esa persona a pedirle un favor y esa persona me dice no, y yo sé que puede decirme que sí, o que si hace un esfuerzo me dice que sí, pero me dice que no, me molesto. Y yo creo que me estoy molestando con esa otra persona, pero en realidad me estoy molestando conmigo misma. Porque yo digo, si me lo hubiera pedido a mí, yo le hubiese dicho, ¿qué? Entonces esa persona me está haciendo un espejo, porque me está ayudando a ver que yo soy una persona con límites demasiado flexibles o sin límites. Entonces, cuando algo a usted le moleste de alguien, usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que en realidad me molesta? ¿Y qué de lo que me está haciendo esta persona está en mí a trabajar? Si usted vive la vida así, créame que usted va a desarrollar una inteligencia emocional y un autoconcepto impresionante. Cuando usted aprende a ver a los demás como un espejo de usted mismo. Le pasó al mismo rey David. El rey David estaba siendo perseguido por su hijo y el pueblo estaba en caos, estaba en jaque mate, porque había como un atentado contra el gobierno del momento. El rey había perdido su autoridad, su hijo lo andaba buscando para matarlo, habían violado a su hija, el hermano que mató al otro hermano, un desastre en la familia real. Y el pueblo estaba en jaque mate. Y por supuesto todo eso desestabilizó todos los sistemas del momento. Y cuando el rey David iba caminando por una de las calles, se le levantó un hombre y le decía, lo maldecía. Y el rey David, wow, recibiendo esa vergüenza y ese escarnio público de Simei, y los guerreros de David allí al ataque. Señor, danos la orden y matamos ese perro muerto. ¿Y qué le dijo el rey David? Tranquilos. Si él me está maldiciendo de parte del Señor. ¡Wow! ¡Qué madurez! Para nosotros recibir, si alguien me está haciendo pasar un momento desagradable, ¿qué me está diciendo Dios a través de esa persona? ¡Wow! Eso sí es inteligencia emocional. Con razón era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero que traigas a tu mente alguna situación desagradable que estés pasando ahora. Algún compañero en la universidad, en el colegio, que quizás esté diciendo cosas de ti. Que tenga una actitud chocante contra ti. Y quiero que te hagas la pregunta profunda y seas sincero y digas, ¿qué de eso que está viendo esa persona es verdad? ¿Por qué Dios está usando a esa persona a levantarse en mi contra? ¿Qué me está forzando Dios a hacer con esto que me está pasando? ¡Wow! Entonces usted deja de concentrarse en atacar a la otra persona, sino atacar el defecto que habita en usted. Miren, yo he tenido gente que se me ha levantado fuertemente. Y esta pregunta, ¿cómo me ha salvado? Para ser misericordiosa. He llorado, me he revolcado, he ayunado. Yo digo, Dios mío, qué fuerte este ataque. Y Dios trajo a mí esta palabra y este contexto de David. Y yo decía, Señor, ayúdame a ver lo que está viendo la persona de afuera, que es mi punto ciego y yo no lo estoy viendo.
Y cómo fue de maestra una mujer, la bendigo esa mujer, wow, hacía grupitos así para burlarse. Y yo decía, qué interesante el proceso que Dios hizo en mí para deshacerme de la necesidad de aprobación. Porque Dios tenía un ministerio para mí muy fuerte. Y yo no podía vivir de la aprobación. Porque Dios me estaba llamando a hablar de cosas incómodas. Y hay cosas que Dios va a poner para que yo predique y que va a haber gente que le guste y va a haber gente que no le guste. Y yo tengo que tolerar esas malas caras. Miren, yo he tenido conferencias de sexualidad y de abuso sexual, donde hay gente que sale de la sala al baño a vomitar. Porque ese es el discurso que Dios me ha dado. El tema incómodo que nadie quiere tocar. Porque es muy fácil venir y recitar 10 versos bíblicos. Pero yo quiero que usted lo aplique, y más que yo, Dios quiere que usted lo aplique. Y que lo vea en la vida diaria. Que lo vea en usted. Si la palabra no nos confronta y no nos ayuda a ver y no nos redarguye qué es lo que está mal en nosotros, ¿cómo vamos a crecer? Entonces yo no puedo vivir de la aprobación. Y me tocó a lo mejor como Juan el Bautista, que se levantaba, ¿verdad? Y no tenía pelitos en la lengua y por eso perdió la cabeza. Y más de una vez a mí me quitaron la cabeza. Y yo lloraba y me victimizaba. Y Señor, hay de aquellos que se metan con una de sus pequeñas. Pero yo sentía a Dios diciéndome, levántate, 0 corazón de chocolate y 0 drama. Quiero que veas en lo que te estoy empoderando. Pero a veces vivimos con drama y con victimización. Y no nos damos cuenta de lo que Dios está trabajando en nosotros. Por eso hay que hacerse preguntas profundas y decirse, ¿por qué? ¿Para qué llegó esto? ¿Qué me está enseñando Dios a través de esta situación? ¿Qué voy a predicar a partir de esta situación? Miren, la vida de los profetas no era fácil. Dios lo mandaba a hacer cosas difíciles y después decía, ahora que lo viviste, ve y dile al pueblo, así es como me siento yo, como te sentiste tú. Una vez casi hizo que Ezequiel se comiera unos panes con excremento. Y Ezequiel le dijo, no, señora, y si es verdad que no. Por favor, no me hagas hacer eso. Porque hacía que el profeta viviera en carne propia. Eso que estás sintiendo, así lo estoy sintiendo yo con el pueblo. Ahora ve y dile al pueblo esto. Entonces, ¿cómo usted va a predicar un evangelio que transforma si usted no quiere vivir el evangelio? Hay que vivirlo, es sufrirlo también. Y eso nos hace más fuertes, eso nos hace más resilientes, eso nos hace con mayor autoridad. Usted puede hablar con propiedad de que hay un Cristo que sana, que levanta, que liberta, que transforma, que salva, que da una nueva identidad, que es más que ropa, que es más que zapato, que es más que una nariz. ¿Ve? Hay ese Cristo que me guía, que me habla. Ese es el Cristo que debemos predicar. ¿Ve? Porque nos podemos aprender 3 y 4 versículos, pero cómo lo estamos aplicando es lo que nos va a llevar a verdaderamente crecer. Y el crecimiento trae dolor. Diga eso, el crecimiento trae dolor. Trae dolor porque nos transforma. Y es como si Dios rompe la vasija y la está volviendo a hacer y nos va cincelando y trae dolor. Pero es un dolor agradable, sacrificio, vivo delante de Él. Es un dolor que trae bienestar.
Es un dolor para nuestra transformación y la transformación de muchos. Entonces, en la inteligencia emocional, ¿para qué es importante? Para tomar decisiones cruciales que van a determinar mucho de nuestro futuro, pero más que centrarlo en el ser humano, tiene que ver con el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Y hay decisiones que son cruciales, mis hermanos. Fíjense, lo que pasa es que me siento un poquito limitada porque hay niños, pero usted entiende la clave. En mi historia, en mi niñez, viví situaciones fuertes contra mi cuerpo, múltiples abusos sexuales, y eso me llevó a tomar decisiones desde el dolor. Fíjense, cuando no hay inteligencia emocional, tomamos decisiones desde nuestro dolor, desde nuestra victimización. Y en una de esas decisiones por victimización, yo decido establecer mi orientación sexual de manera equivocada. Digo, este es mi camino, porque el hombre me ha hecho daño, por lo tanto, este es mi camino. Y me enfilé por esa decisión. Y ya yo estaba decidida, lista, enrumbada, declarada. ¿Sí? Decisión. Y Dios me llama en ese instante. Y Dios me detiene. Hermano, eso no fue fácil. Porque yo no tomé una decisión de volver a mi diseño por entendimiento, fue por obediencia. Y me costó y lloré, me despeché, gemía de día y de noche, porque era que Dios me estaba quitando la única columna que yo conocía en ese momento que me daba estabilidad, aceptación, lo que yo entendía que era amor. Y estaba aferrada a ese destino. Y yo decía, me duele la carne, me duele la piel, me duele el alma. Yo creo que yo no voy a poder con esto. Y fíjense cómo Dios fue trabajando conmigo y fue tratando conmigo. Y hasta me llevó a estudiar una maestría en sexología para entender lo que había pasado conmigo. Y por eso yo puedo predicar de esto. Vivir esa experiencia ahora me lleva a predicar y hablar del diseño correcto. Y acompañar a las personas que están en el diseño incorrecto y entenderlos sin juicio, desde el amor. Miren todo lo que puede ser una decisión basada en el dolor. Pero cuando Dios transforma ese dolor y nosotros nos dejamos transformar, cambiando ese dolor por amor, por la verdad, por el verdadero diseño. Qué precioso es poder descubrir nuestra verdadera esencia. Qué hermoso fue regalarme un amor precioso con mi esposo, un noviazgo lindísimo, ya adultos los dos. Pero que me pidieran la mano, que me invitaran a cenar, que me sacaran la silla, que me abrieran la puerta y despertar en mí toda esa feminidad que Dios había depositado en mí desde un principio, pero que yo había querido negar por dolor. Entonces, hay decisiones cruciales que van a determinar nuestro plan y nuestro propósito. Y cómo Dios a veces permite también ese dolor como una fase de ese examen del que tenemos que aprender para poder hablar con autoridad. Por eso la sexualidad es un tema tan sagrado. Es un tema que ha llevado una connotación en mi vida tan especial que por supuesto puedo hablarlo abiertamente, entendiendo el diseño verdadero.
Y por eso me encanta educar a los matrimonios, educar a los jóvenes en sus dudas, en sus lagunas que son normales en la edad. ¿Cuántas personas, miren, las estadísticas son muy grandes de abusos sexuales? Y a veces la iglesia se diluye en la cereza que se ve arriba en el pastel, pero no está quitando el merengue y no está llegando al bizcocho del asunto. Mira, yo estuve tristemente en unas mesas de trabajo para introducir un documento ante la Asamblea Nacional respecto a toda la aprobación de la ley de ideología de género. Y yo escuchaba a la pastoral hablar con tanto odio respecto a todo este abanico de orientación sexual distinta a la que Dios creó para nosotros. Y yo decía, no es eso. Yo no pude callarme. Yo dije, no es eso. Tenemos que ver que cómo llegó ese ser humano ahí. Porque para que llegara ese ser humano a esa decisión, a ese estadio, tuvo que haber pasado muchas cosas con las que verdaderamente tenemos que trabajar. Si erradicamos el foco infeccioso, vamos a quitar la fiebre. Pero no podemos luchar con la fiebre si no damos el antibiótico. Entonces, ¿cómo estamos en los matrimonios, papá y mamá? Estamos dando un ejemplo de que el amor en pareja heterosexual es hermoso, es valioso, vale la pena, que el matrimonio es un proyecto divino, bonito, donde podemos ser felices, donde va a haber problemas, pero Dios nos va a ayudar a solucionar esos problemas. Hay una paternidad cercana enseñando al varón cómo ser varón. Hay una maternidad cercana enseñando a la hembra cómo ser hembra. Hay un papá que está compartiendo con su hija para que ella aprenda a manejarse con el sexo complementario. Hay una mamá que está compartiendo con su hijo para enseñarle cómo conducirse con una dama. Hay una educación desde niño en todo esto. Estamos erradicando el abuso sexual, estamos erradicando los estímulos de los medios, porque todo eso es lo que está generando la guinda del pastel. Entonces tenemos que hacer un trabajo desde las bases. Y la mayor pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿está siendo Dios el centro de nuestro hogar y de nuestras vidas? ¿Estamos enseñándole de Dios a nuestros niños, a nuestros adolescentes? ¿Están siendo guiados por la palabra? ¿Estamos creciendo juntos como familia? Hay mucho trabajo por hacer. Mucho. Es fácil juzgar. Lo difícil es encargarnos. Pero en lo difícil Dios no nos va a faltar. Él va a estar allí. Ay, las herramientas están, el manual de vida existe y es la palabra de Dios. Y usted cuenta con la guía del Espíritu Santo. ¿Ven? Y hay respuesta para todo. Y ante todas estas situaciones, porque hay cosas que vamos a poder controlar y hay cosas que no vamos a poder controlar, debe movernos el amor. El amor. Miren, tristemente me ha tocado acompañar familias familias que no han sabido manejar estos temas y botan a sus hijos a las calles por decisiones como estas, por embarazos a temprana edad. Y no entendemos que estamos generacionalmente afianzando una maldición en bebés que van a crecer sin esa estructura, en hijos que están adolescentes perdidos con dudas, que van a ser unos adultos también, que van a criar a otros hijos. El vehículo es el amor, para todo hay solución y Cristo es la solución. Él es la solución. Fuera de Él nada hay.
El Señor es nuestro norte. Esa es nuestra bandera, ese es nuestro estandarte. Y su palabra es su luz, es su lámpara que no se apagará, ni de día ni de noche, para iluminarnos en todo momento. Pero debemos buscarle y anhelarle con todo nuestro corazón, porque de seguro que habrá una respuesta para cada uno de los casos que nosotros estamos manejando en casa. Entonces, esas decisiones son cruciales y esas decisiones van a determinar nuestro autoconocimiento, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima y nuestra autoimagen. Porque en estas decisiones vamos definiendo quién soy. Y si hay algo con que las tinieblas va a tentar para tambalear el plan de Dios para tu vida, es con tu identidad. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí en la tierra? Si a usted lo desconectan de su identidad y de su propósito, listo, tarea cumplida. Usted se desenfoca y se le olvida para qué es que está de paso en esta tierra. Entonces es importante que podamos cuidar todos estos aspectos y que podamos desarrollar también esa capacidad para superar nuestras crisis. Porque las crisis vinieron para hacernos crecer, no vinieron para derribarnos. Fíjense lo que dice la palabra en Salmos 139, 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos poner el corazón, servirlo allí en bandeja de plata y presentárselo a Dios. Examíname, Señor. Ayúdame a ver lo que yo no veo. Pero al ser humano le cuesta ver su oscuridad. Hágase esa pregunta. ¿Qué rincones hay en mi ser ahorita donde hay oscuridad? Donde no ha iluminado la luz del Señor. ¿Qué cosas no he dejado que Dios entre allí ese rincón y no se las he presentado como ese sacrificio ante Él? Si no somos capaces de ver nuestra oscuridad, no vamos a crecer. Miren, ¿saben qué cuesta? Aceptar si somos celosos, si somos envidiosos, si somos mentirosos, si somos rencorosos, si somos vengativos. Cuesta, porque lo disfrazamos y lo justificamos. Y así no vamos a crecer. ¿Y a qué vinimos? A crecer. Y crecer duele. Y duele. Duele sacrificar el decir, soy manipuladora. ¿Por qué? Porque si me quitan el arma de la manipulación, ya la gente no va a hacer lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces duele entregar eso. Pero ese es el sacrificio que hay que hacer para crecer. Amén. Entonces le decimos a Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, porque a Él nadie lo puede engañar. No quedará nada oculto, porque todo habrá de salir a la luz, porque Dios lo conoce antes de que suba al corazón, antes de que suba al cerebro, el pensamiento, la emoción. Ya Él sabe lo que vas a pensar, lo que vas a decir. Entonces no lo podemos engañar. Por eso le confiamos el hecho de decir, pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Quítame, límpiame de toda tu maldad. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando vasijas de honra que puedan trabajar en la integridad y en la santificación de este envase para que Él pueda habitar a plenitud y para que se cumpla su propósito a través de ti. Entonces, hacer iglesia es maravilloso y hacer el reino de Dios es bellísimo, pero implica un sacrificio. El sacrificio, si usted se pone a ver de manera inteligente, al final ni siquiera es un sacrificio.
Porque ¿qué va a entregar usted? Lo malo que no le sirve, que le entorpece crecer. Eso es lo que usted va a entregar. Entonces, al final ganamos todos. Gana Dios en su plan y ganas tú en tu propósito.